incluso en el resto de la Biblia. Hoy nosotros sabemos que Jesucristo dijo en Mateo 5, 17 al 19, que la ley de Moisés sigue vigente. Y que incluso dice, aquel que no cumpla aún el más pequeño de los mandamientos y así enseñe, ese no va a entrar al reino de Dios. Hoy sabemos que el reino de Dios va a estar establecido en la tierra con su capital en Jerusalén. ¿Sí? Pero aquí este versículo 2 también nos dice que de Jerusalén saldrá la ley, saldrá la palabra de Dios. Así es que si tú eres de los que aún rechazan la ley de Dios, pues bueno, nosotros te hacemos una invitación. Por eso, esa es la invitación de Comunidad Será de regresa, retorna a las bases bíblicas. Versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Dice que pues ya no se va a invertir en las cuestiones militares, ya no se va a invertir en las cuestiones armamentistas, sino que la gente va a estar concentrada en las cuestiones agrícolas, en las cuestiones de la agricultura. Versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Aquí ya es una descripción muy clara del reino de Dios, ¿sí? Entonces, este asunto de debajo de la higuera es un hebraísmo que quiere decir meditación en la Torah. Es decir, cuando tú encuentres en la Biblia una expresión de debajo de la higuera, esto es un hebraísmo. Esto fue justo lo que le dijo Jesucristo a Natanael cuando le dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Por eso la reacción de Natanael, una reacción de sorpresa, porque el hecho de que Jesucristo le dijera eso, no le estaba diciendo te vi debajo de un árbol, porque eso no tendría nada de sobrenatural. Ahí lo que Jesucristo le está diciendo es, yo sé lo que estabas pensando. ¿Sí? Versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Este versículo 5 ya está hablando del tiempo presente en el que Miqueas está escribiendo esta profecía. Sin embargo, en el versículo 6 regresa una vez más al contexto del reino de los postreros tiempos. Dice, en aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. ¿A quién afligió? Hoy sabemos que afligió tanto a la casa de Israel, las 10 tribus del norte, como a la casa de Judá. Versículo 7. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Ok. Esta es la referencia del reino de Dios. Como nos podemos dar cuenta con todo este contexto, ahora sí ya tenemos todo el contexto, tenemos la seguridad de que el reino de Dios es una referencia a la restauración del tabernáculo caído de la casa de David. Es decir, es una referencia a la restauración de la nación de Israel, las 12 tribus de Israel. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, y este versículo 9 dice, ahora, ¿para qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Aquí otra vez Miqueas está haciendo un switcheo, está cambiando de tiempo de una manera muy, muy repentina. Por eso a veces la gente se confunde cuando lee las profecías, pero aquí en este versículo 9, Miqueas está regresando al tiempo en el que escribió esta profecía. Ya no está en el tiempo de los postreros tiempos. Aquí dice, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Versículo 11, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti,
y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Ok, y ese versículo 11 es una referencia profética a la intención asiria de conquistar a Judá. Hay que recordar que el pueblo asirio, el imperio asirio, en el año 722 conquista primero a el reino del norte, es decir, esas primeras 10 tribus. Cuando ya se conquistan esas primeras 10 tribus, siendo la porción más numerosa, pues cualquiera pudiera pensar, tú lo pensarías, yo lo pensaríamos, todos lo pensaríamos, bueno, ¿y ahora qué detiene al imperio asirio para tomar a Judá también? Es decir, a esas 2 tribus del sur. Entonces, este versículo dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada y vea nuestros ojos su deseo de Sión. Entonces aquí estamos hablando de una referencia profética a la intención de Asiria de conquistar a Judá. Pero más allá, cuando aquí habla de muchas naciones, aquí también ya Miqueas ya se fue todavía más. Estamos de hecho hablando de más de 2000 años, más de 2500 años después de lo que él estaba profetizando. Él estaba profetizando hasta la caída de Judá en el año 605, y después de ahí, en este versículo 11, salta hasta una profecía apocalíptica, porque aquí ya nosotros estamos viendo una profecía apocalíptica. Hoy sabemos que estas profecías son cíclicas, así es que no es extraño que él se estuviera refiriendo a esa intención de Asiria de también conquistar al pueblo de Judá. Sin embargo, pues en el momento que él usa aquí las palabras muchas naciones, en ese momento nosotros nos damos cuenta que también es una referencia muy clara a la guerra de Gog y Magog, ¿sí? Es decir, a esa guerra que, de acuerdo a lo que describen los profetas, van a sitiar a la ciudad de Jerusalén. Va a haber una pelea, va a haber una guerra final por la ciudad de Jerusalén, específicamente por el monte santo, por el monte del templo. Y eso va a desatar el juicio final. Y bueno, nosotros estamos a la espera de eso. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia, porque cuando esos eventos se presenten, yo estoy seguro, estoy muy convencido de que si nosotros persistimos en el estudio bíblico, nosotros, a través de la misericordia de Dios, vamos a estar al tanto de qué es lo que tenemos que hacer. Versículo 12 dice, mas ellos no conocieron los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro. Cuando dice haré tu cuerno como de hierro, hay que recordar que el cuerno es siempre referencia a una autoridad, a una potestad. Entonces aquí Dios está diciendo, a ti, Jerusalén, te daré una autoridad como de hierro y tus uñas de bronce. Es decir, el bronce es una referencia al juicio. Así que, como vas a tener una autoridad de hierro y unas uñas para el juicio, entonces tú, hija de Sión, desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Dios su botín y sus riquezas, al Señor de toda la tierra. Aquí concluye este capítulo 14. Entonces recuerda, el contexto de este estudio, ¿cuál es? Entender qué es el reino de Dios. Yo estoy seguro que después de este estudio vas a tener un concepto completamente diferente acerca del reino de Dios. Vamos a leer también el capítulo 5. Ok, el capítulo 5 dice, versículo 1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y aquí es asombrosa la manera en la que un profeta del año 730 y tantos, está incluso escribiendo acerca de lo que le iba a pasar a Jesucristo. Si tú recuerdas, aquí dice, herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Quién es el juez de Israel? ¿Quién es el rey de Israel? Jesucristo. Si tú recuerdas, incluso por ahí en los evangelios se narra que a Jesucristo no nada más lo golpearon en la cabeza, sino que incluso lo abofetearon, incluso le dieron un golpe en la cara, ¿sí? Entonces aquí dice,
con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, y aquí viene otra profecía mesiánica, aquí viene otra profecía que tiene que ver con Jesucristo. Dice, tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Entonces, si tú querías saber qué profeta había dicho que de Belén iba a nacer el Mesías, aquí lo tienes, capítulo 5, versículo 2 del profeta Miqueas. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, tú y yo sabemos de quién está hablando este versículo. Versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Sí? Entonces, fíjate bien aquí. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Dice, los dejará. ¿En dónde nació Jesucristo? ¿A quién llegó Jesucristo? A las familias de Judá. ¿Sí? Pero este versículo 3 dice, pero los va a dejar hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Primera pregunta, ¿a quién va a dejar? Va a dejar a Judá, va a dejar a aquellos que existían o que estaban bien identificados en la época de Jesucristo. ¿A quién le predicó Jesucristo? Le predicó al pueblo judío. ¿Sí? Pero dice aquí que los va a dejar, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Quién va a dar a luz? ¿Sí? La casa de Israel, esas 10 tribus que fueron sembradas en las naciones, que hoy se encuentran sentadas, muy probablemente, familias enteras sentadas en las butacas de las iglesias católicas o de las iglesias protestantes, sin saber que ellos son descendencia biológica de Abraham. Insisto, si tú no has tenido oportunidad de entender estos estudios, a nosotros nos gusta hacerlo con la Biblia y de esta forma en la que hemos desarrollado este estudio. Si tú no lo tienes, nosotros te aconsejamos que descargues los estudios de las enseñanzas de Pablo, que están para descarga gratuita en nuestro sitio. Bueno, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Jesús, aquí nosotros nos damos cuenta entonces que Jesús deja a Judá para ir por sus hermanos, los asimilados de entre el mundo, los hijos de Israel. Hoy por eso nosotros entendemos aquello que Jesucristo dijo, porque es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera, porque si muere va a traer mucho fruto. ¿Sí? Entonces esta es una muy contundente referencia a la reunificación del reino que se va a llevar a cabo a través de Jesucristo. ¿Sí? Versículo 4. Y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Curiosamente, el número 7 es una referencia a aquello que está completo, aquello que ya está listo. Y el número 8 es una referencia a los cielos nuevos y a la tierra nueva. De hecho, recién venimos de una celebración que tiene que ver con la celebración de las cabañas, en donde durante 7 días nosotros recordamos el tiempo en el que Dios hizo morar a nuestros padres en el desierto en tiendas de campaña. Pero Dios también ordenó que tuviéramos que considerar el día 8. Hoy sabemos que esa fiesta de las cabañas es una alusión al reino milenial. Pero también sabemos que ese número 8 es aquello que viene después del reino milenial. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis, sabemos que ese 8 está relacionado con cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 6. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. Entonces, bueno, aquí en este versículo 6, por eso aquí está otra referencia, aquí se regresa una vez más al tiempo en el que Asiria está amenazando a Judá,
Y bueno, aquí dice, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de